Hola, queridos nerudianos del mundo. Un abrazo grande desde Isla Negra. Ahí está la casa de Neruda, ahí atrás. La pueden ver, su torreón con su pez nerudiano, su campanario y el mar de Isla Negra. Vamos a iniciar el sexto capítulo de Ojos y Oídos de Tomás Lago, amigo de Pablo Neruda. Iniciamos entonces con el típico fragmento en francés que nos va a presentar Cristina Labat. Adelante, Cristina. Merci Alfredo, merci Maigualida. El escultor chilien Totila Albert et Picasso. Il racontait avoir lu dans le journal une critique du premier salon d'automne de Paris après la Libération. Les Français n'ont aucun remède, s'exclamait-il. À noter que le journal disait qu'il y avait un tableau de Picasso qui représentait entre autres une selle du vélo au milieu. Dis-moi, les vélos sont faits pour rouler, pas pour fabriquer des cadres. Je ne sais pas. Le doyen qui l'accompagnait hocha la tête très sérieusement. J'évitais d'interférer avec la conversation. Geronimo est arrivé et nous sommes montés sur le chemin de l'ascenseur. Il m'a félicité pour un article que le monument récemment inauguré à Rodó de Totila Albert qui avait paru dans El Mercurio. Sachant que Prado disait horreur de tel monument, ce qui avait provoqué une situation très difficile lors de l'ouverture, puisque, en tant que président de la société d'écrivains, il devait prononcer un discours de récession devant la commission officielle uruguayenne, qui, pour couronner le tout, il avait accepté de faire plus tard à de nombreux euphémismes, ce qui était un véritable insulte à l'esculteur, avec qui il était d'ailleurs très mal. On dit que Totila allait le pousser hors de la galerie et qu'il le fit en évitant de façon la plus diffuse de parler du monument, qui en ce moment soutient une campagne d'intransigeance et attitude moralisatrice coloniale chilienne. Je lui dis de ne pas me le dire devant Prado, pour ne pas provoquer des discussions. Je suis un ennemi de disputes avec des hommes d'un seul tenant, aussi transcendentaux que lui. Je vis cependant que l'opinion de Prado ne concernait pas Geronimo, ce qui m'a surpris, tant donné la dévotion sans borne qu'il lui manifeste toujours. Nous sommes montés dans son bureau, puis nous avons commencé à examiner une copie de la facture que Prado y gardait dans une enveloppe en désordre avec ses papiers. Je lui expliquai que ce projet ne suffisait pas à le recopier en propre car il était inachevé. Cependant, il lui fallait peu pour le finir et qu'il travaillait un peu serait prêt. Nous avons parlé de ce qui manquait à mon avis et je lui ai expliqué plus ou moins les principes qui devaient être incorporés dans une loi de cette nature. Il fallait empêcher les journaux de publier des collaborations étrangères coupées au ciseau sans rémunérer ses auteurs, les obliger à donner un travail honorable aux écrivains du pays. Je lui ai dit aussi qu'il fallait en quelque sorte contrôler le nombre exact de copies d'une édition, puisqu'il est public et notoire que les éditions réduites aux auteurs, etc. Il m'a montré quelques papiers de l'enveloppe où il était noté cette réforme avec les caractères d'une loi spéciale présentée par la direction des bibliothèques Galliano. Galliano et moi, nous étions d'accord avec lui et avec Geronimo, qu'il était intervenu en ce moment pour que ces réformes ne soient pas lâchées des lois précieuses, mais dans la mesure des possibles et apparaître comme faisant partie d'une seule loi, celle que nous avons promue sur les droits d'auteur. Sobre la ley de derechos de autor con Pedro Prado, el 16 de octubre de 1944. Me encontré con Pedro Prado el sábado último en circunstancias que doblaba por huérfanos para entrar a la Ville de Nice a buscar a Sore, cosas del museo, cuando me tomaron por el brazo. Era Prado, que me dijo se alegraba de encontrarme, porque quería que nos juntáramos para estudiar la ley de derechos de autor, que era necesario sacar a máquina una copia que tenía Jerónimo Lagos Lisboa, para entregarla en la Comisión de Gobierno que estudia el problema editorial. No lo entendí bien de pronto y le pedí que me explicara. No fue muy explícito porque no sabía él mismo cómo hacer la parte de la SECH, pero quedamos de juntarnos en la oficina de Jerónimo
hoy lunes a las 12 a.m. a fin de examinar la dicha copia. Almorzamos juntos. Compañero, me dijo de despedida. Me fijé que me miraba de una manera muy especial. Tenía un ojo muy abierto, el derecho, mientras el izquierdo semicerrado aparecía neblinoso, lleno hasta el borde de una lágrima que lo velaba. Sí, sin gran deseo de salir de casa, me resolví a ir al centro a última hora, pensando que Prado podría interpretar como falta de colaboración mi inasistencia. Llegué a la puerta del edificio de calle Huérfanos, frente a la Ville de Nice, y ya estaba Prado allí. Jerónimo no había llegado. En su lugar, un señor amigo de este último lo acompañaba, un comerciante o algo así. El escultor chileno Totila, Albert y Picasso. Hablaba de que había leído en el diario una reseña del primer Salón de Otoño de París, después de la liberación. Estos franceses no tienen remedio, exclamaba. Fíjese usted que dice el diario que había un cuadro de Picasso que representaba, entre otras cosas, un asiento de bicicleta al medio. Dígame usted, las bicicletas son para andar en ellas, no para hacer cuadros. Yo no sé. El señor que lo acompañaba asentía con mucha seriedad. Evité meterme en la conversación. Llegó Jerónimo y subimos. Camino al ascensor me felicitó por un artículo sobre el monumento a Rodó de Totila Albert, recién inaugurado, que había salido en el Mercurio. Sabiendo que Prado decía horrores de tal monumento, lo cual habría provocado una situación dificilísima en el acto inaugural, pues como presidente de la Sociedad de Escritores debía hacer el discurso de recepción a la Comisión Oficial Uruguaya, cosa que, para colmo, había aceptado hacer después de muchos eufemismos, lo que era un verdadero ultraje al escultor, con quien estaba mal, además. Dicen que Totila estuvo a punto de sacar los pujones de la tribuna y que lo hizo eludiendo en la forma más difusa hablar del monumento, que en este instante soporta una campaña de la reacción y beatería colonial chilena. Le expresé que no me lo dijera ante Prado para no provocar discusiones. Soy enemigo de discutir con hombres de una pieza, tan trascendentales como él. Vi, sin embargo, que las opiniones de Prado no le preocupaban a Jerónimo, cosa que me extrañó, dada la devoción ilimitada que siempre le manifiesta. Subimos a su oficina y luego empezamos a examinar una copia del proyecto de ley que Prado tenía allí en un desordenado sobre con papeles. Le expliqué que ese proyecto no bastaba con copiarlo en limpio, porque estaba inconcluso, que le faltaba, sin embargo, poco para terminarlo, y que trabajando algo quedaría listo. Hablamos de lo que a mi juicio le faltaba, y les puse más o menos los principios que había que incorporar a una ley de esta naturaleza. Había que impedir que los diarios publicaran colaboraciones extranjeras sacadas a tijera, sin pagarle a esos autores, para obligarlos a dar un trabajo honorable a los escritores del país. Le hablé también que era necesario controlar, de algún modo, el número exacto de ejemplares de una edición, ya que es público y notorio que las editoriales imprimen lo que les da la gana hoy día, pagando, sin embargo, por ediciones reducidas a los autores, etc. Me mostró él unos papeles del sobre donde estaba anotada esta reforma, con el carácter de ley especial presentada por la Dirección de Bibliotecas y Galeano, y yo estuvimos de acuerdo con él y con Jerónimo, que intervino en ese momento, para que estas reformas no fueran objeto de leyes especiales, sino que en lo posible aparecieran como partes de una sola ley, la que impulsamos sobre derechos de autor. Ideas de un gran autor sobre el arte literario. Mientras hablamos sobre estas y otras cosas, Prado, en su modo habitual, llevó las cosas a su situación en la sociedad diciendo que deseaba que no se quedaran cosas atrás, que había que terminar. Repetía la palabra terminar en varios tonos dentro de la conversación. El señor comerciante que había allí hacía pequeñas intervenciones un poco fuera de tiesto que Prado se apresuraba a contestar. De un modo u otro se llegó a la cuestión social. Prado decía que él era presidente de una sociedad de escritores que no escribían, lo que pareció una demasía.
sobre todo por la situación en que ponía la persona extraña que había allí en la sala. Le repliqué que me parecía que había una equivocación en su concepto de la sociedad de escritores, pues esta no era una editorial ni una sociedad literaria académica. El señor comerciante me preguntó acerca de lo que yo pensaba que debía ser la SESH, y le conté con frialdad que ya se había hablado demasiado de eso. Desazonado, parece rápidamente, se despidió y se fue. Le dije que si él creía que los escritores chilenos no escribían, no tenía más que visitar las editoriales atestadas de originales inéditos, que la sociedad era una institución de otro orden. Necesitamos trabajar para obtener mejores condiciones sociales para los escritores. Esto estaba ligado con muchos problemas económicos, jurídicos, etc. Prado se resolvió como si le hubiera picado una espina y empezó de una de esas conversaciones vagas, llenas de exclamaciones en que flota la palabra compañero y que se remonta a la primera razón de las cosas. Dijo más o menos que él creía que había de que escribir, pues era lo importante, la obra que no comprendía que hubiese una sociedad de médicos que se ocupase de la medicina. Como un pensamiento confuso había citado a los médicos, leyendo su agitación, encontraba un argumento a su favor, error que comprendía enseguida. Yo aproveché la ocasión para decirle que exactamente las sociedades de médicos eran por lo general profesionales y defendían ante nada la situación social del médico. Cosa natural, pues estando defendidos los médicos, la medicina tenía que recibir más favores como ciencia y por lo tanto desarrollarse. Que en la literatura era igual, defendiendo al escritor defendíamos la literatura. Habló de la Sociedad Nacional de la Agricultura, que no se ocupaba de la agricultura, sino de los agricultores, dándome, según pensé entonces, un argumento sacado de su privilegiada situación económica. Con eso me probaba que aún en la sociedad de agricultura, donde tenía fuertes intereses, él defendía por sobre estos una idea, el cultivo de la tierra. En esa parte estábamos de pie en la amplia oficina de la compañía de fósforo. El tono de la conversación empezaba a hacerse tirante y Prado pasaba de allá para acá. Jerónimo intervenía diciendo que lo uno no impedía lo otro, es decir, que ocuparse de la parte social no significaba abandonar la parte literaria. Jerónimo salió en ese momento a ver si llegaba Luis Oyarzún, por quien acababa de preguntar Prado, diciendo que lo había citado allí a esa hora. Y en ese momento las cosas empeoraron, pues Prado, me imagino que aprovechando la ausencia de Jerónimo Lagos, me dijo con suma violencia que él no tenía nada que ver con todo esto, que las cuestiones materiales no le interesaban en absoluto, que si no tenía con quién trabajar, trabajaría solo, que por último a él lo habían obligado a ir a la sociedad y que estaba cansado de todas estas cosas que no comprendía, que había intentado hacer una revista y las colaboraciones eran tan malas que no estaba dispuesto a sacar la tal revista, que colaboración no había encontrado por ninguna parte y ya era hora de acabar, que no le esperara al día siguiente para terminar el proyecto de ley de derecho de autor, que se iba. La sociedad de escritores y otras cosas. El Lucerno. Lo dejé un momento tranquilo para que respirara. Se había sentado y tenía cruzadas las manos como para apretar un freno. Pero yo también estaba excitado y de a poco, pero con determinación, empecé a decir que comprendía que él estaba fuera de sitio en la sociedad, que esperaba otra cosa de ella, que tenía que confesarle que por eso yo me había opuesto a que fuera elegido. ¿Por qué lo hicieron entonces, compañero?, me dijo con voz ronca. Porque pensaron que de modo diferente que yo, le dije alzando la voz. Yo no soy más que una opinión, la que debió haberse escuchado en este caso, pues usted, miembro mismo, me da la razón, aunque un poco tarde. Ahora, nosotros hemos evitado, hasta donde ha sido posible, todo tema de disociación entre los escritores. Cuando recién fuimos a la sociedad, yo hablaba en plural, dando a entender que se trataba de algunas personas de mi generación que Prado conocía. Fuimos a imponer, fíjese usted en esto, le dije, la cortesía entre los escritores. Queríamos dignificar la función de escribir. Hasta entonces, y aún ahora, era notorio el desprecio y la riña entre ellos. Queríamos evitar que en lo sucesivo, cuando pasara un escritor por la calle, la gente se divirtiera oyendo a otro escritor decir: ahí va imbécil, el cerdo o el bandido de fulano.
Y creo que algo hemos hecho en ese sentido, aunque usted lo desestime, agregué, para lo cual hemos traído a la sociedad lo que une y hemos evitado lo que disgrega, hasta lograr que la mayoría de los escritores chilenos formen en ella. Y una de las cosas que más divide, Prado le dice, es la gestión literaria que usted se obstina en traer a colación. En cambio, nos preocupamos de lo que a todos sin excepción interesa y aprovecha, la cuestión gremial. Aunque usted no lo crea, algo ha subido la categoría del escritor en nuestro país, desde que existe el Premio Nacional de Literatura. Será muy material y despreciable esto por usted, pero así es. Jerónimo dejó los pies, trajinando esa ley, y los que lo acompañábamos bastante esfuerzo gastamos, sin pensar en aprovecharnos. Jerónimo estaba en silencio, y Prado pugnaba por hablar, pero yo casi gritaba. Hubo una pausa. Agregué, usted prefiere irse ahora con voz más tranquila. Se revolvió en su asiento y empezó a hablar con un nuevo tono de voz. Sus palabras no las recuerdo exactamente, pero se sintió tocado. Me dijo que si yo lo creía incapaz de sacrificios, me equivocaba, que él también se había sacrificado y más de lo que yo pensaba. Estuve de acuerdo en ello. Me dijo enseguida que yo tenía la razón en lo que acababa de decir, toda la razón, repetía. Pero él quería otra cosa, que lo importante era otra cosa, la afirmación del ser, como quisieran llamarlo. Pero él sabía lo que era y yo también a su juicio. Que no pensaba yo que el error era tan grande al haberlo elegido, que tal vez estaba equivocado, que al día siguiente nos juntaríamos tal como habíamos acordado antes para trabajar en el proyecto de ley, que si hubiera hablado tal antes de estas cuestiones, no habría ido a la sociedad. Le salía al paso, recordándole algunas discusiones que había tenido ya con Rubén Azócar, y eludió contestar sobre eso. Que era tarde, miró el reloj, hubo una pausa para que fuéramos andando y que almorzáramos juntos. Un poco cabizbajos, nos desperezamos, encendimos un cigarrillo y nos pusimos de pie. Salimos, acompañamos a Jerónimo al portal donde los mensajeros mandarían aviso a su casa. Allí un soldado del Ejército de Salvación nos pidió un óvulo para su colecta. Prado no tenía sencillo y tuvo que dar 10 pesos. Un poco contrariado por la cantidad, pero se rió para borrar la impresión. A veces, por no tener poco hay que dar mucho, me dijo, con su tendencia a filosofar. Fuimos a Lucerna. El almuerzo empezó bien, pero todo se echó a perder de pronto. Prado había tomado de nuevo el rumbo. Yo creo, compañero, dijo, que estas cosas con algo más que la apariencia. Porque, vea usted, uno se obstina en mirar los hechos de cierto modo y luego hablaba como Cantinflas, se metía los dedos al bolsillo del chaleco y movía la cabeza. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Luchar por las cosas materiales? Pero mire, y excúseme lo que le digo, vamos a llegar a discutir qué es primero, si el huevo o la gallina. Primero es el ser, compañero. Arrugó la nariz para sacudir cualquier argumento contrario. Después es el hacer o el conocer como usted quiera. Término final del almuerzo. Lo material, lo espiritual, la locura. Le contesté de nuevo que nosotros creíamos que la cuestión no podía ser dividida, que no se podía separar lo material de lo espiritual, que escritores socialmente mejor considerados, con más posibilidades económicas, tenían forzosamente que producir una mejor y más sustanciosa literatura. Me contestó que no, que él no lo creía de ninguna manera, que el dolor producía y producía siempre las más grandes obras. Le repliqué sobre la marcha que tal cosa me parecía una aberración y aún más, creía firmemente que todo el proceso social era una sola cosa, que el siglo de oro no hubiera sido posible sin el descubrimiento de América, que todas las grandes literaturas eran producto de una cúspide histórica, coronación en el desarrollo de una cultura o nacionalidad, desde Camoens hasta Homero, pasando por Horacio y Virgilio, producto de hechos reales y por lo tanto económicos, que aún no había salido una obra de arte de Groenlandia ni de ningún país pobre y esclavizado. Prado se puso pálido y me dijo, ¿y Cristo, compañero, de dónde salió?
Palestina era un pobre paisito, y usted ve, hace 2000 años que estamos dentro de su doctrina. Cristo no era escritor, le dije para bajarlo a la tierra con violencia. Y Genghis Khan también. Estamos viviendo las consecuencias de su invasión de Europa todavía. Pero esa no es la cuestión. Ah, no, compañero, me dijo terriblemente ofendido. Esto es demasiado. No discuto más. Y estiró la mano para coger su sombrero que estaba al lado en una silla. Gesto que contuvo a duras penas cuando ya lo alcanzaba para decir que renunciaba en forma indeclinable a la sociedad y que se retiraba de todo. Le pidió a Jerónimo que entregara su renuncia, una que estaba en poder de éste hacía tiempo, que tampoco quería tener nada que ver con la revista, etc. Hubo un nuevo y muy pesado silencio que empezamos trabajosamente después de la excitada conversación. Bajábamos el tono, tratábamos de respirar más regularmente. La cosa marchaba después de algunos minutos. Empezamos a comer. La lista traía alcachofas, empanadas y un plato fuerte de carne con puré de papas. Prado pidió, en lugar de la lista, consomé y un plato de arroz, más un vaso de vino, media botella de Coca-Cola llena. Pensé que no tomaba nada sólido. Las cosas se componían de a poco cuando estalló de nuevo lo peor. Es evidente que andábamos al borde del abismo. El subconsciente nos arrastraba. Hablamos de que la Secretaría de la SECH estaba malísima. La Marta Elba Miranda se había ido a Estados Unidos, afortunadamente, y podría arreglarse ahora. Dije que el mejor secretario que había tenido había sido Sadi Zañartu. ¿Es verdad que Zañartu está enfermo?, dice Prado. Dicen que está loco. Sobre eso yo no sé, añade Jerónimo. Pero tengo la convicción de que Sadi se ha vuelto loco a causa de su mala situación. La pobreza y estrechez en que ha vivido por años lo han llevado a ese estado. Creía de este modo alejar la tormenta. Nos callamos de nuevo. La observación de Jerónimo trajo unánimes pensamientos no confesados. La cuestión económica. Hubo un brevísimo intervalo. Luego Prado. Unos se vuelven locos porque no tienen nada, y otros se vuelven locos porque tienen mucho. Se aludía a él. No sé cómo terminó, pero de un momento a otro le observé que esa era la comprobación de su teoría. El dolor producía tan buenos frutos como esos. Sadi Zañartu loco y los mejores poetas de hace 30 años, Pedro Antonio González y Carlos Pessoa Vélez, muertos prematuramente en un hospital. La comida terminó tristemente. Prado temblaba. Dijo que lo excusáramos, pero que no podía más. Renunciaría a la sociedad y dejaría todo por un tiempo. Era el límite. Seguramente lo dominaba el surmenage. Nos levantamos. Me dio lástima verlo. Le hablé calmadamente, cordialmente. Le aconsejé un poco de reposo. Fui a tomarlo del brazo en la puerta y di un salto evitándolo. Quise dejarlo con Jerónimo para que se calmara, pero al despedirme vi con gran sorpresa que éste quería irse conmigo. Jerónimo me dijo que estaba aburrido del carácter tan difícil de Prado, que era inútil todo lo que se hiciera. Más tarde me dijeron, Luis Oyarzún, que Prado había estado loco, que por eso fue a Europa a tratarse, que ahora mismo un médico lo veía por varias horas, un día a la semana, que ocultaba a la familia todo esto a los extraños. Aquellas cosas. Un homosexual turco de Rangún, 6 de noviembre de 1944. Una nota sobre la India tiene siempre interés. La hago sobre una conversación del sábado 4 en el restaurante Colón. Íbamos al almuerzo de Lucho Vargas en la comunión comercial y esperábamos a Pablo, Tino, Jorge, Jovencio y yo. No sé cómo empezamos a hablar de maricones y nos reíamos contando lo que sabíamos al respecto. Contaba yo el final de un chasco que me había pasado con Sadi, C, y que Pablo conocía porque lo había divertido mucho hacía casi 20 años atrás. Cuando éste entró naturalmente, empezó a decir algo sobre la materia. Yo no tengo ningún sex appeal para los maricas, dijo, y he conocido a tantos jamás, sin embargo. Me han faltado el respeto, no me han dado en ese sentido la menor molestia. Recuerdo que estando en Rangún conocí a un extraordinariamente perturbado y loco,
No creo que haya existido otro igual. Era un bey, emir, príncipe turco, un cínico. Además, un bigotito como un hilo, muy bien vestido. Hablaba todo el tiempo en francés. Yo llevaba una vida un poco retirada de los ingleses, solo de tarde en tarde iba a alguna fiesta de ellos, porque no había allí, entre las colonias, gente interesante. Eran monotos y hasta ignorantes. Me había ido a vivir a otro barrio más popular y mezclado con los indios. Vivía con Josie Bliss, que había sido mi secretaria y con quien me peleaba de vez en cuando. Mi mejor amigo era un técnico en pasteles que ganaba mucho y me prestaba dinero a menudo. Rosenthal, un sueco corpulento y magnífico, atendía el despacho de mis cartas para una vanidad mensual, y él trabajaba ordinariamente como mayordomo de restaurante. Vestido de etiqueta, lo solía encontrar a veces en alguna fiesta y me guiñaba el ojo para pasar con su magnífica presencia el adio puro, como un ser superior a cuyo lado los ingleses parecían sirvientes. No recuerdo cómo conocí al turco aquel. Decía que vivía en la India, porque era el único país donde nadie daba importancia a las costumbres sexuales. Allí era igual para este efecto cohabitar con una mujer, una niña, un niño, un perro, etc. Nadie se extrañaba de nada, pues ocurrió que estando yo separado de Josie Bliss, me recompuse con ella y cambié de barrio. Es decir, me fui a vivir a su casa, dejando la habitación que tenía, una pieza más o menos amplia donde solamente estaba mi cama. El bey no era un hombre rico, pero siempre andaba con dinero, extorsionaba a los nobles malomenatos. Pues él descendía del profeta, empezaba tratándolos muy mal y finalmente les pedía dinero. Cuando ellos se negaban a sus solicitaciones, le decía más o menos: ¿cómo te atreves tú a dirigirme la palabra, misero gusano, perro sarnoso, sin temer a la sangre del profeta que corre por mis venas? Inmediatamente los indios se prosternaban ante él. Bueno, El bey, que me tenía mucha simpatía, era capaz de ello a pesar de su liviandad. Me dijo que, puesto que yo tenía prejuicios y era la única persona con quien él podía tratar allí, porque no le dejaba mi habitación. Así lo hice. Lo malo estuvo más tarde cuando tuve que regresar debido a una nueva ruptura con Justin. Le mandé decir con Rosenthal que me devolviera a la habitación y se negó terminablemente a ello. Le repetí el aviso y fue imposible. Rosenthal no lo quería nada. Mejor dicho, lo odiaba cordialmente y me dio los peores consejos acerca de la manera de deshacerme de él. Voy a decir, entre paréntesis, el porqué de la distancia entre él y Rosenthal. Pues cuando llegó a mi casa y el sueco supo las costumbres tan desatadas del bey, me dijo que por qué no le insinuaba yo a este último la posibilidad de utilizar sus servicios mediante una remuneración adecuada. Al sueco le parecía muy divertido y lo tomaba a risa, gozando mucho con el asunto. Cuando el bey se dio cuenta de lo que pasaba, en presencia del mismo sueco, pues hablábamos en francés, replicó indignado: me repugné. Se supone que desde entonces la distancia entre ambos no hizo sino aumentar. Bueno, Rosenthal, como digo, me aconsejó que lo echara a patadas de la habitación, puesto que no quería salir. Por fin llegué a mi casa a hablar directamente con él. Le expliqué que no tenía dónde vivir y que esa era mi casa y tenía que dejarla. Recuerdo que estaba en cama con su ropa de seda y se revolvió como una mujerzuela con su bigote recortado y su ensortijada cabellera. Fue inútil, le dijo unas cuantas palabras más o menos en francés. No hubo nada que hacer y tuve que quedarme a dormir en la misma sala donde unas revistas que tendía en el suelo. De cabecera puse unos libros y allí pasé la noche. Creí impresionarlo con esto, pero nada. Al día siguiente, cuando ya no podía más de adolorido, recién el sueco pudo sacarlo. Recuerda la divertida escena de Rosenthal, desnudo completamente y con un cigarro puro en un extremo de los labios, que saliendo del baño que había en el interior, entraba en la pieza y empezaba a tirar a la calle los efectos y maletas del príncipe entre grandes carcajadas.